Ahora queremos complementar esto con una visión que es la del cofundador de la empresa Épica. Él es Diego, otro Diego, un Diego mucho más inteligente y mucho más capaz, pero lleva 17 años trabajando en los temas de inteligencia artificial y también está trabajando en los temas que tienen que ver con desarrollo de negocios digitales, pero en este caso queremos que Diego Páramo venga y nos ayude puntualmente a dar la perspectiva desde un proveedor y desde una persona que, como les digo, lleva 17 años. Apenas termine Diego, la directora adjunta de la UANIFRA para Iberoamérica, Raquel González, va a subir y va a moderar el panel entre los dos. Diego, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos, ¿cómo van? A mí me gusta siempre empezar con esta pregunta. Y por favor háganlo de corazón, que quiero entender, digamos, en dónde estamos parados. ¿Quiénes de ustedes realmente dicen, yo sé qué es inteligencia artificial? Por favor, levanten la mano. Que digan en su corazón, yo sé qué es, sé cómo funciona. Miren las manos que están levantadas. Y llevamos hablando ¿cuánto tiempo de esta tecnología? Y lo increíble es que no la entendemos. La gran mayoría de nosotros no la entendemos. ¿Ese es un problema o no? Es como un problema que siempre pasa en la humanidad. Empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar, pero nunca entendemos realmente qué es. Y empecemos con el concepto básico. Este no es un concepto nuevo, que eso fue de las cosas que a mí más me llamó la atención. Yo hoy en día dicto clases en maestrías de Machine Learning, y bueno, ¿esto desde cuándo empezó? Y lo interesante es que lleva todo este tiempo. Estamos hablando desde el año 56. En el año 56, en el Dartmouth Project, estas señores que están ahí, por primera vez en la humanidad hablan del concepto de inteligencia artificial. La mejor manera que yo he podido resumir esto es la manifestación de una inteligencia similar a la humana en un ente no humano. Lo vuelvo a repetir, la manifestación de una inteligencia similar a la del ser humano en un ente no humano. De ahí es en donde nace el core y la definición real de lo que es inteligencia artificial. Entonces miremos un poco más este tema. ¿Por qué se habla hoy tanto de inteligencia artificial? Primero por esto, y esta gráfica es muy sencilla y lo único que dice es la capacidad de cómputo que hemos generado como humanidad. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día, todos ustedes, los que están en su celular, se dan cuenta que hoy en día tienen un supercomputador en la mano. Supercomputador. Y cada día te están vendiendo uno nuevo, ¿o no? Cada año llega el 1, el 2, el 3, con 30, con 50, con 70% más de capacidad de procesamiento, con tanta capacidad más de alojamiento de datos. ¿Y por qué se empieza a hablar hasta ahora de eso? Porque realmente para llegar a replicar el pensamiento humano se necesita una capacidad de cómputo enorme. Es básicamente por eso. Entonces, hoy en día tenemos la capacidad de cómputo. Tenemos la capacidad de tomar todos estos datos y empezar a tratar de parecernos al ser humano. Entonces pensemos un poco como seres humanos y como máquinas que está pasando. Piense como ser humano. Ustedes tienen memoria, ¿cierto? Tal vez selectiva a veces, ¿no? Pero tenemos, es decir, nos vamos teniendo también. Tenemos percepción. Si ustedes tienen la capacidad de tener una percepción de lo que está ocurriendo en este momento, de si la persona del lado acaba de toser, si la persona del lado está en el teléfono, si la persona del lado, si allá hay una persona que está haciendo, el panelista, el señor que está hablando allá atrás, tienen percepción, la capacidad de entender la realidad alrededor de ustedes. Tienen la capacidad de anticipar. Y no estoy hablando que ustedes sean Walter Mercado, ¿sí? Es decir, la capacidad de anticipar que es, hoy es miércoles, ¿correcto? Probablemente uno dice, oye, el miércoles normalmente si yo voy de mi casa a tal sitio, es más difícil el tráfico, ¿sí? Entonces voy a salir más temprano. Uno tiene la capacidad de anticipar, uy, ese señor se va a caer, se cayó. Entonces eso como ser humano lo tengo que hacer. Resolvemos problemas, por supuesto, creo que todo el día, ¿cierto? Pero una de las cosas importantes es que tenemos capacidad de tomar decisiones.
cómo tomamos decisiones, que esa es la parte importante, a partir del conocimiento que ustedes han tenido dentro de su vida. Por eso es tan bonito estar en una reunión con muchas personas. Cada persona ha tenido una experiencia y un aprendizaje propio y aporta en la toma de decisiones de manera diferente. No solamente la decisión de si cruzo una calle por la cebra o por acá, hasta una decisión más compleja de si me caso o no, tengo hijos o no. Entonces, ¿qué pasa? Si uno se pone a pensar, bueno, si yo quiero que las máquinas hagan todo esto mismo, ¿qué debo crear? Una tecnología. Y esa tecnología es todo lo que vemos a mano izquierda de ustedes. Y este tipo de cosas son las que permiten que las máquinas hagan lo mismo que el ser humano. Procesamiento del lenguaje natural, que es que yo pueda interactuar con una máquina de manera natural, con lenguaje. Visión por computador, y esto es interesantísimo, sus dispositivos móviles hoy ven, tienen la capacidad de ver. ¿Por qué? ¿Tienen cámara o no? No tengo una cámara y hoy en día las máquinas son capaces de interpretar los píxeles y darle sentido a una foto. Porque la máquina lo que ve es píxeles o no. Ve un montón de píxeles, pero ¿cómo estos píxeles realmente terminan siendo una fotografía? Ustedes pueden hablar con inteligencias artificiales o no. Muchos han hablado con Siri, con el asistente de Google, con Alexa. Tienen la capacidad de hablar. Y todo esto requiere un tema más importante que lo vamos a hablar y es el tema de datos. Entonces digamos que fíjense que estamos tratando de asimilar un poco el ser humano en ese sentido. Entonces gracias Diego, ¿y qué? ¿Cierto? ¿Y esto qué tiene que ver con ustedes? La verdad un montón, porque ustedes se comunican con humanos, ¿cierto? Sí, el contenido que ustedes están generando es ¿para quién? Para humanos, no para máquinas. Obviamente las máquinas las utilizamos para que llegue nuestro contenido a algún sitio, pero ¿cómo puedo aprovechar yo esta tecnología dentro de mi negocio para algo? Porque esto es demasiado etéreo, ¿no? Muy chévere. Entonces miremos, ¿cuáles son los tipos de machine learning o de inteligencias artificiales que más se utilizan hoy en día en la industria? Primero, procesamiento del lenguaje natural, ya lo hablamos, ¿por qué? Porque el procesamiento del lenguaje natural me permite tener un diálogo, me permite interpretar el lenguaje humano, permite que las máquinas entiendan el lenguaje humano. Si yo le voy a dar algo a la máquina lo va a entender mejor. Aquí hay cosas interesantes en procesamiento del lenguaje natural. Si yo interpreto bien lo que se está escribiendo, también puedo interpretar el sentimiento detrás de eso. ¿Qué sentimiento evoca esa parte de escritura? También me permite hacer resúmenes, porque si entiendo el lenguaje puedo resumir, ¿correcto? Y ahí también está metido toda la parte de voz, si yo quiero interactuar con voz y si yo quiero que de alguna manera mis audiencias interactúen con voz conmigo. Entonces, procesamiento del lenguaje natural. GPT, hoy en día disparado por OpenAI, en realidad es una tecnología de ellos, pero esto es una rama de la inteligencia artificial que se llama Generative AI, que es básicamente la capacidad de generar. ¿Generar qué? Texto, audio, video, fotografía. Genero, creo algo. Muy interesante, ¿para qué? Porque también me ayuda a entender, a interpretar y generar lenguaje. Entonces, si tengo la primera, en donde yo logro entender, ahora voy a generar. La segunda parte tiene que ver mucho en la parte de predicciones, entendimiento de audiencias, clasificación, clusterización, recomendación. Pero también se está implementando mucho en la parte de publicidad, que pues al fin y al cabo es un tema importante para todos. ¿Cuál es el crecimiento y qué es lo que está pasando? ¿Por qué hoy en día se está acelerando? Por varias razones. Primero, pues avances tecnológicos en AI y Machine Learning creo que son indiscutibles, ¿cierto? Digamos, esto va muy rápido. Segundo, la accesibilidad. Cada vez es más fácil acceder a esto. Cada vez más fácil, digamos, cada vez lo podría ver uno más cerca. La tercera, que es muy importante, es la disponibilidad de los datos. Sin datos no hay paraíso. Sin datos no hay machine learning, sin datos no hay inteligencia artificial. Sin datos en realidad en el mundo en el que me muevo no hay nada. Y ese es un reto importantísimo para ustedes porque es una pregunta grande, los datos. Y el último, pues obviamente lo hemos hablado mucho desde ayer y hoy, la fragmentación. La fragmentación de consumo de contenido es fundamental. Entonces todo esto ha hecho que uno diga, oiga, ¿cómo me voy a apalancar de esto?
Entonces vamos de una vez a lo que es la carne, ya entendiendo lo que es la inteligencia artificial, para qué sirve, etcétera, y cuáles son miremos cuáles son ejemplos de implementaciones. Les quiero dar un disclaimer, estos ejemplos de implementaciones son reales, son de compañías competencia de ustedes. No tengo la autorización de decir el nombre, pero sí les voy a decir los resultados, ¿ok? Entonces, todo esto que van a ver de aquí en adelante, todas las dispositivas son ya implementaciones reales, hechas por mi compañía. Pero para entender eso, lo primero que tenemos que hablar, seguramente todos han hablado y entendido First Party Data, ¿cierto? First Party Data, ¿qué es? Sus propios datos. ¿De dónde vienen esos datos? De todas estas fuentes. De todas. Y no es solamente digital, miren lo interesante. Estamos hablando inclusive de CRMs, estamos hablando de datos físicos, estamos hablando de datos móviles, datos offline. Desde call centers inclusive hemos integrado. Porque al fin y al cabo hay que impactar también la operación. Entonces lo importante, lo primero es identificar en dónde están mis datos. Bien sea datos de venta, de negocio, así como los datos de mi audiencia. ¿En dónde están? Y les aseguro que más de uno de ustedes está completamente fragmentado. Tienen los datos en silos. Les aseguro. Los datos web por acá, los datos de venta por acá, los datos de los foros y los eventos por acá, los datos de X, Y, Z por acá. ¿Y en qué momento los unificamos y los trabajamos? Ahí hay un reto enorme e importantísimo, porque cada vez salen nuevas ideas, pero no estamos aprovechando los datos. Entonces, la primera, ¿en dónde están los datos? ¿Y qué tipo de datos necesito utilizar para realmente llegar a un impacto de negocio? ¿Ok? Segundo, cuando yo quiero capturar primera data, ¿en dónde lo puedo hacer? Aquí están los ejemplos. Sencillo, esto no es para complicarse. Digital, página web, aplicaciones, los que tengan aplicaciones, o cualquier tipo de interacción en social media, pago orgánico, y también pues, la gran cantidad de campañas digitales que se están haciendo. Esto es a nivel digital, no hay más, no hay que complicarse, es esto. Entonces, si yo logro capturar todo esto y por lo menos entenderlo e interpretarlo, voy ganando una primera parte, que es la parte digital. Ahora, la segunda parte, ¿cuál es? Datos fuera de línea, o lo que nosotros llamamos fuera de línea. ¿Qué es qué? Pues ahí hay un ejemplo claro. Captura de códigos QR. Se los aseguro que también lo tienen fragmentado. ¿En dónde está la data que están capturando de códigos QR? ¿Eso está unificando, se está entendiendo, se está ayudando en algo o no? ¿Tienen CRMs? ¿Tienen ERPs? ¿Tienen CMS? ¿Se está integrando esa data en algún lado o no? ¿Me entienden la complejidad al fin y al cabo si uno realmente quiere hacer este ejercicio bien? Ahora, eso no significa que uno tiene que tener todo listo, no. La gran mayoría de las organizaciones con las que hemos empezado no tienen todo esto y se ha ido construyendo. Pero ahí hay un factor importantísimo y es querer empezar. Eso es todo. La verdad, si ustedes me preguntan hoy, después de 7 años desarrollando este tipo de tecnologías, el problema más grande está en el ser humano. El querer empezar, el querer iniciar al menos, ¿ok? Entonces miren, yo he visto dos tipos de casos de implementación. Un primera implementación, ya teniendo en cuenta que tenemos lo claro, lo de First Party Data, que es nuestra forma de entrar, en dos objetos diferentes. Uno, internas. ¿Qué significa internas? ¿Cómo optimizo yo mi operación? Su operación en un total. Segundo, lectores, usuarios, como lo queramos poner. ¿Cómo logro yo tener una mejor interacción con estos usuarios, con estos lectores, con mi audiencia? Y las dos siempre terminan en monetización, pues lo ideal, al fin y al cabo todos necesitamos negocio, ¿cierto? Entonces digamos que esas son como las dos grandes ópticas. Entonces vamos a ir mirándolas rápidamente. Primero, este fue uno de los casos más interesantes que me había llegado y es relativamente de hace unos 5 años. Uno de los medios me dice, mire, a mí me encantaría poder crear contenido que tenga mayor engagement para mi audiencia. Pues creo que todos quieren eso, ¿cierto? Entonces yo le decía, mire, aquí hay un tema muy importante. Hay ciertos contenidos que yo voy a poder predecir, hay otros que no. Y es claro, ¿cierto? Digamos, contenido noticioso en tiempo real, ¿lo puedo predecir? No. Sería Walter Mercado, ¿cierto? Es decir, yo no puedo predecir que mañana va a ocurrir algo o que va a ocurrir un atentado o ciertas cosas. Son cosas que simplemente ocurren, van, se cubren y se publican. ¿De acuerdo? Es decir, es muy difícil
llegar a predecir, ojo, estamos hablando de predecir comportamiento futuro en términos de toma de decisiones editoriales. Entonces dijimos, ok, ¿qué es lo que sí podemos predecir? ¿Qué pasa? Hay muchos contenidos, digamos, investigativos, ¿cierto? Digamos que, y dentro de esos contenidos investigativos, especiales, etcétera, hay dos tipos de contenidos. Unos que son relativamente atemporales, es decir, que los pueden crear ustedes hoy y en 5 años pueden seguir siendo vigentes. ¿Pasa o no? Puede pasar. Pero hay otros que sí tienen una vigencia histórica específica. Hay algo que uno está hablando hoy, que es importante para hoy y que probablemente no te dura más de 4 meses, 5 meses por mucho. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace esto? Nosotros empezamos a analizar los comportamientos de consumo de los dos, tanto de la parte de noticias en tiempo real como de aquello que no era en tiempo real y que eran contenidos atemporales y con vigencia histórica. Y empezamos a mirar cuál era la correlación, cómo se comparaba uno con el otro. Y ahí nos dimos cuenta que efectivamente habían unas tendencias dentro de los datos. Aplicamos Machine Learning para entender todo el journey de los lectores, uno por uno. Y a partir de eso empezamos a predecir. Y decíamos, oiga, si uno habla, por ejemplo, de contenido político o de contenido económico o de contenido tal, tiene, ojo, una mayor probabilidad de engagement. Estoy hablando de futuro, no de hoy y no de pasado, de futuro. ¿Y qué hicimos? Le entregamos eso a las personas editoriales. Y empezaron. Esto no es un proceso de días, es un proceso de meses. Se generan estos contenidos. ¿Qué ocurrió? La cantidad de páginas vistas, el engagement, el CTR, la cantidad de profundidad de lectura incrementó después de 6 meses. ¿Pero qué está haciendo hoy eso? Es una bola de nieve, en donde cada vez, como yo quiero tener cada vez mejor engagement, pues estoy entregando contenido con mayor relevancia. Segundo ejemplo, automatización de procesos editoriales. Entonces, primero, generación automática de contenido. Funciona muy bien para las noticias, ¿cierto? Yo genero actualización de eventos en tiempo real, elecciones, eventos deportivos, informes financieros. Muchas de las cosas hoy en día se pueden automatizar y dan buenos resultados. Y quita un poco esa necesidad de que el ser humano tenga que hacer todo. 2, correcciones gramaticales y tipografía. Si yo paso esto por un AI que me permite hacer mucho más rápido este proceso, pues obviamente elimino los tiempos, digamos, aumento el tiempo en el que el contenido sale. Curación y organización de contenido. Imagínense la cantidad de contenido que ustedes generan en los años. Si ustedes querían hacer una curaduría de este contenido, una inteligencia artificial lo puede hacer bastante rápido. Y otro de los casos más interesantes que es obviamente relativamente más reciente, es asistentes de redacción. Ahorita Amy ya habló bastante de GPT, entonces si yo utilizo GPT como un asistente de redacción para, por ejemplo, generar sugerencias en títulos, extractos de noticias, mejorar la eficiencia y como enfocar a la gente del proceso creativo, también es una buena forma de hacer el proceso interno de mejora. Ahora, ¿cómo hace uno esto? Digamos que al fin y al cabo tiene que medir el impacto y el análisis y el rendimiento del contenido que yo estoy generando. Si ustedes no lo miden, es muy difícil mejorar. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí hay 2 temas. Primero, ¿cuáles son las métricas claves? ¿Ustedes las tienen claras? ¿Ya las tienen definidas? ¿Cuáles son las métricas clave para ustedes y para el negocio de ustedes? Lectores únicos, páginas vistas, tiempo de permanencia, rebotes, compartidos en redes sociales, comentario, profundidad de lectura, conversión. ¿Cuál es? ¿Todas? No creo. Tienen que definir cuáles son las realmente críticas para su negocio. 2, definir cuáles son las herramientas. Herramientas para análisis de datos hay todas las que quieran. Y ahí pues apóyense de la gente técnica. ¿Cuál es la herramienta que mejor se ajusta a mí? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo yo tengo que hacer ese análisis de datos. Si no lo analizo, no tengo cómo mejorar. Y entender cuáles son el tiempo de permanencia, cuáles son los lectores, cuáles son las páginas vistas, etc. También Machine Learning para el análisis en tiempo real. Porque aquí es muy interesante ver la diferencia entre lo que es una data analítica, como Google Analytics, que es una capacidad analítica, más no de procesamiento, análisis, predicción de data, first party data, es muy diferente. Y también optimización de contenido basado en datos, que es básicamente lo que acabamos de hablar.
Cuando yo optimizo mi contenido basado en datos, logro incrementar los contenidos, los lectores, las páginas, etc. Entonces, hablemos un poco acerca de la personalización, y esto es importante. Espero que la gran mayoría de ustedes ya esté empezando a personalizar. No todo el contenido, al menos unas partes del contenido. ¿Por qué? Porque en la personalización del contenido sí hay incremento en tiempos en páginas, sí hay incrementos en engagement, sí hay incrementos en profundidad de lectura. Sí lo hay, lo hay. Si no lo creen es problema de ustedes, pero lo hay. Entonces, ¿en qué funciona o qué mejora esto? Primero, mejora la experiencia del usuario. Si yo entro a un medio y el medio de alguna otra manera me habla más a mí, ¿qué va a pasar? Pues me va a quedar más tiempo ahí. Así de sencillo. Si le estoy proveyendo el contenido que yo quiero, ahí. Segundo, pues voy a tener más engagement. ¿Por qué? Porque aumenta las interacciones, aumenta la cantidad de clics, aumenta la cantidad de tiempo. ¿Y cómo se hace esto? Se utilizan dos técnicas. Primero, técnicas de recomendación y algoritmos de recomendación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno mira, se utiliza la información demográfica, el historial de navegación, las preferencias del comportamiento, todo lo que se utiliza para recomendar. En los medios en los que hemos utilizado eso, el CTR se ha disparado en casi un 45% cuando la persona llega al medio. ¿Qué significa eso? La gente está haciendo más clic a aquellos contenidos que están recomendados. 45%. Estoy seguro que todos ustedes quisieran tener esos incrementos. Ahora, ¿qué es la otra cosa que hemos visto? La profundidad de lectura cambia. Si antes la gran mayoría de la persona llega a una página y se queda en esa página y se va, que seguro es un problema que la gran mayoría de ustedes tiene, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen modelos de recomendación, así llega a una página y yo le recomendé algo, tiene la probabilidad de incrementar a otra página y probablemente a otra página. Esa es la profundidad de la lectura. La profundidad de lectura se incrementó en 2.5 veces. Si la gente está generando más clics y está profundizando más su lectura. ¿En qué se traduce eso? En más inventario. Más inventario programático, más ingresos. ¿Sí me hago entender? Entonces es muy importante eso. Y todo eso es importante tenerlo en términos del network effect. ¿Qué es el network effect? Piensen que para uno aprender tiene que hacer un proceso de enviar datos de aprendizaje a la máquina. Y de eso se trata. Entre más lectores, suscriptores, mayor tráfico, mayor incremento de exposición en la parte de arriba, pues más datos, ¿cierto? Más datos tengo de mi audiencia, más datos recolectos. De alguna manera mejoran mis algoritmos de Machine Learning. Eso me permite tener mejores productos y eso empieza a dar un círculo virtuoso. Entonces, uno de los temas que hablábamos inclusive con mi panelista es, y ahora con esta fragmentación, ¿en dónde me enfoco? Si ustedes me preguntan a mí, enfóquense en ustedes, dejen de enfocarse tanto de afuera, enfóquense en sus medios, enfóquense en sus activos, saquen lo mejor del activo, porque a veces uno está mucho más pendiente del resto. Este es un caso precioso, y ya solo me faltan dos. Caso de optimización de publicidad y monetización. Un cliente en España nos llega diciendo, mire, yo no sé si a ustedes les pasa esto, pero sí, creo que sí. Me dice, mire, tengo un cliente muy importante, muy querido para mí, que es BMW. BMW nos acaba de decir que no va a continuar con nosotros. Yo le digo, bueno, ¿y por qué? Pues porque comparan las métricas con Google y Facebook, y pues nuestras métricas no son buenas. Así de sencillo. Nuestros CTRs no son buenos, nuestras tasas de conversión no son buenas y pues nos comparan y nos dijeron que no. Entonces le digo, ok, dígale a BMW que nos dé por lo menos unos 2 o 3 meses y le vamos a resolver el problema. ¿Qué hicimos? First Party Data, nuevamente, empezamos a capturar toda la data posible. Segundo, empezamos a segmentar la audiencia con Machine Learning a partir de un ID Graph, es decir, realmente entendíamos en profundidad cada persona. Y ojo, hay una diferencia enorme entre cookies y personas. En sus dispositivos, por lo menos en Latinoamérica, en promedio cada persona tiene entre 5 y 6 cookies por dispositivo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes miran en Analytics y pueden decir, son 6 personas únicas. No, es un solo dispositivo con 6 cookies. Eso es lo que permite hacer un ID Graph. Después, ¿qué hicimos? Empezamos a hacer clusters predictivos. ¿Qué es eso?
Tomábamos la audiencia, la dividíamos en subsegmentos predictivos. ¿Qué es un subsegmento predictivo? Un segmento de personas que tienen una alta probabilidad de hacer una acción. ¿Entienden? ¿En qué entrenamos a la máquina? ¿Cuáles son las personas que tienen la mayor probabilidad de hacer clic en un aviso de BMW? Con ese nivel de detalle, ya después empezamos serie 1, serie 2, serie 3. La parte inicial era BMW. A esas personas, a ese clúster en particular, hicimos una conexión con el ad server, el que sirve la publicidad en el medio. Entonces decíamos, solo a este clúster, no más, solo a este clúster. Por primera vez en programática, ojo a esto, por primera vez en programática un medio tenía la capacidad de escoger a quién realmente le iba a servir el anuncio y a quién no. No estaba dependiendo 100% del ad server. Yo le entregaba esa información al ad server y el ad server le entregaba solamente a esas personas. El machine learning le entregaba el anuncio que mayor probabilidad tenía de hacer clic, hacía clic y vean otra vez el círculo virtuoso. ¿Sí ven? Esto permitía que entrenáramos la máquina y cada vez la máquina se volvía mejor. Resultados. El CTR era de 0.21, entre 0.21 y 0.35. ¿Se relaciona para ustedes más o menos estas cifras? Pasamos al 1.2. Al 1.2. ¿Sirve? Sirve. Y el último, que este tal vez es uno de los más interesantes. Muchos de los medios quieren tener más suscriptores, aquellos que ya tengan suscriptores. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos esos datos nuevamente, hicimos todo el proceso de identificación con Machine Learning, empezamos a dividir los dos, entre suscriptores actuales y suscriptores potenciales. ¿Cómo se hace esto? Esto viene inclusive desde data anónima. No tienen que tener PII, data anónima. Y si ustedes miran el comportamiento desde la data anónima, primera vez que llega alguien hasta que se convierte un suscriptor, lo que hace el Machine Learning es que empieza a comparar. ¿Cuál es el comportamiento de aquel que se convierte en suscriptor y cuál es el comportamiento de aquel que ya es suscriptor? Y el que no. ¿Qué hace uno con esta información? Se vuelve un francotirador. ¿Por qué? Porque hace uno precisamente el clúster nuevamente, el subsegmento de clientes potenciales que tienen mayor probabilidad de convertirse en suscriptor. Y si tengo PII, Personal Identifiable Information, si tengo nombre, apellido, teléfono, lo que sea, lo llamo. Inclusive estamos enviando los datos al call center de estos medios. Y el call center los llama. Hey, tal, sabemos que estás interesado en suscribirte. Inclusive desde ahí lo estamos haciendo, hasta autopauta, etc. Y nuevamente el círculo virtuoso. ¿Qué logramos en menos de un año? Con uno de estos medios, medio en Colombia, incrementar la cantidad de suscriptores en un 40%. 40%. Entonces, si ustedes, me he hecho todos los ejemplos que les he puesto acá, absolutamente todos tienen impacto en negocio. Se pueden hacer, son casos reales que se pueden implementar. Ya es un tema que con eso quiero terminar la charla y por favor traten de entenderme esto. Si ustedes se dan cuenta que la velocidad de cambio afuera es más rápida que la velocidad de cambio adentro, el futuro de ustedes está comprometido. Muchas gracias. Bueno, ¿funciona?